En familia, un conjunto de relatos de Selva Almada en su libro El desapego es una manera de querernos. Denis no vuelve. Mi tío se voló la cabeza en la cocina de su casa alquilada, una casa sin terminar del conurbano bonaerense. Aquí y allí cae una llovizna persistente desde hace varios días con sus noches, algo común en esta época del año. Fines de junio, principios del invierno, un clima asqueroso. Mi madre ha llamado para darme la noticia. Murió tu tío. ¿Cuál? Denis, el hermano de tu padre. Me quedo callada pensando cuánto hace que no lo veo. 15 años, calculo. Es espantoso, dice mi madre, incómoda con mi silencio. Acá estamos todos pasmados. Murió Denis, digo. Sí, es espantoso, repite. Lo vi poco antes de que se escapase con la mujer de su mejor amigo. Era el cumpleaños de mi abuelo, y fuimos, con mi padre y mi hermana al campo, en el auto del marido de mi tía la mayor. Una linda fiesta que duró todo el día. Estábamos nosotros, Denis, mi tía más chica que recién había tenido a los mellizos, el amigo de Denis con su mujer y sus 3 hijos, el menor de pecho todavía, el abuelo y su esposa. Hubo asado y mucho vino. Era un día caluroso de abril. Hacia la tarde, el amigo de Denis tocó chamamé en su acordeón a piano y lo acompañamos en las partes que sabíamos. Hasta para mí, que tenía 12 años, era evidente que Denis se estaba acostando con la mujer del amigo. Unas semanas más tarde supimos de la fuga. Denis dejó atrás la casa de sus padres y a sus sobrinos mellizos. Ella dejó todo lo que tenía, el marido, los hijos, el pequeño sin destetar. Se fueron con lo puesto. ¿Y cómo murió? Digo. Se pegó un tiro, dice mi madre, como extrañada por mi pregunta. Denis ya había desaparecido antes, 5 años por Formosa, 5 años sin noticias suyas, creyéndolo muerto a manos de los contrabandistas o de los gendarmes. Un buen día de estos volvía, desarrapado y con la piel pegada a las costillas, repleto de anécdotas exóticas sobre inundaciones y lampalaguas gruesas como el muslo de un hombre, 2 o 3 veces más largas, bajando del Brasil enroscadas sobre las islas flotantes de los camalotes que también traían monos aulladores. Historias de balas silbantes en la noche cerrada de la frontera, y cuentos de amoríos con niñas pulposas y morenas que sabían comportarse como mujeres hechas y derechas. Ahí, en Formosa, armó rancho con 2 hermanas y vivieron un buen tiempo los tres juntos hasta que las chicas emigraron a Asunción, seducidas por un gringo que tenía negocios allá. Guardaba un buen recuerdo de sus novias, como las llamaba. Él mismo las había animado a marcharse. En Formosa no hay futuro para los jóvenes, decía. ¿De dónde sacaría el arma? Digo. No sé, dice mi madre con un suspiro. De haberse quedado en el campo se habría colgado. En el campo son comunes los horcados, 2 o 3 cada año, bamboleándose de una rama alta como grandes bichos canastos. Hará 4 años ella, la ahora mujer de Denis, volvió, trayendo a las 2 hijas que tuvieron para que conocieran a la familia. Yo justo estaba de visita en casa de mis padres. Ella me abrazó muy fuerte y me dijo que Denis siempre hablaba de mí. Sos la luz de sus ojos, dijo.
Entonces recordé un día en el campo. Yo tenía unos 7 años y fuimos con Denis a la arrocera de un vecino. Te voy a mostrar algo, me dijo. Un tesoro. Debajo de un árbol grandísimo y muy viejo había un pozo abandonado con la boca tapada con unos tablones, por precaución. Denis quitó las maderas medio podridas y nos echamos de panza en el borde. La copa rala del árbol dejaba pasar gruesos rayos de sol que caían adentro del pozo, iluminando la profundidad. Entre los ladrillos que calzaban las paredes crecía una gran variedad de helechos, hojas planas, de finísima factura, como un ñandutí verde caían sobre otras, más gruesas, de puntas rizadas, que a su vez se mezclaban con el común y corriente helecho serrucho que pasaba por debajo, como protegiendo de eventual caída al pequeño y volátil llamado repollito, de hojas diminutas y redondas. Todos explotando en brotes morados, enroscados en sí mismos, parecidos a ciempiés, que así es como son los brotes del helecho. Las hojas, antes de ser completamente hojas, antes de abrirse para ser netamente vegetales, parecen gusanos. Alimentados por la humedad de los ladrillos y la escasa luz que se colaba por las junturas de los tablones, apañados por el rumor del agua que salía de un enorme caño para irrigar los canales de la arrocera, los helechos tejían su mundo verde y vegetal, agarrándose a este mundo con los delgados, blancos tentáculos de sus raíces, reproduciéndose a sí mismos sin necesidad del viento ni de los pájaros o las abejas, pues son hermafroditas. Denis me estaba mostrando lo más parecido a un tesoro de pirata, enterrado en lo profundo de la tierra, un cofre repleto de joyas verdes. Ella y las nenas habían venido a tentar terreno, pero mi abuela y su esposa hacía rato que habían vendido el campo y se habían mudado al pueblo. La vieja historia de la fuga ya estaba casi olvidada. Incluso el amigo de Denis y marido de ella había claudicado su promesa de matarlos si tenían el descaro de volver. Ella tenía, además, la secreta esperanza de recuperar a sus otros hijos. Sin embargo, los chicos, que ya eran muchachos, no quisieron verla. Denis regresó después de aquel viaje de ella y las hijas. Un buen día de esos, se presentó en la casa de mi abuelo. Su madre lo abrazó y lloró mucho. Amaba a su hijo más que a nadie. Él le prometió volver seguido, pues ahora tenía un trabajo fijo y podía costearse los pasajes. Está igual, me dijo mi madre después por teléfono, más gordo y con menos pelo, pero igual. Fue una vez más. Mi abuelo tuvo un ataque y estuvo internado una semana. Le avisaron y Denis se tomó el primer colectivo hacia allá. Después me dijo mi tía la mayor que prefería que Denis no volviera. Había ido bebido al hospital y encima le había pedido plata prestada. Tenés que ir, me dice mi madre. Ya sé que no te gustan los velorios, pero estás cerca y después de todo, era tu tío. Es verdad, no me gustan los velorios. Aunque no me lo digas, sé que está muy triste. Si los hermanos de Denis, mi padre y mis tías, no hubiesen tomado la absurda decisión de ocultarles a mi abuelo y su esposa la muerte de mi tío, mi mamá se hubiese tomado el primer colectivo hacia acá para estar en el entierro. Viste cómo son, dice. Tienen esas cosas que una no entiende. Y hablamos un rato de esas cosas que ellos tienen y nosotras no comprendemos. Hablamos como si no fuesen, al fin y al cabo, nuestra familia. Llego a la tardecita a Florencio Varela.
Tengo anotada en un papel la dirección que me dictó mi madre. ¿Es la casa?, le había preguntado. No sé, es donde lo velan. No es la casa ni una sala velatoria, es un salón vecinal que se usa para lo que haga falta. Casamientos, cumpleaños, bautismos, velorios. Los grandes acontecimientos del barrio transcurren allí. Apenas entro, la mujer de mi tío viene a mí, como si me esperase, como si contase con que vendría. Me abraza fuerte como aquella vez, hace 4 años, pero ahora, y ahora comprendo realmente, no va a decirme algo tan hermoso como que soy la luz de los ojos de su marido. Seguramente ahora debería decirle yo algo hermoso y confortante, pero no puedo decir nada. Me lleva de la mano como a una criatura hasta el cajón. Hay que decir que quienes arreglaron el cuerpo hicieron un buen trabajo. La herida resplandece, bien oculta, como el anillo de una torta de boda entre el chantilly de Tules. Todos sabemos que está ahí, pero no podemos adivinar dónde exactamente. Es Denis, pienso. Y es Denis y no es. Es un rostro ligeramente familiar. Los párpados, delgados, crespones, caen sobre los ojos de mi tío, me apagan. El olor a eucalipto verde del féretro flota en la sala. El cajón es barato, de tablas mal clavadas, sin lijar. Se lo dieron en el municipio. No podía pagar uno, me dice Gloria, como disculpándose. ¿Fue todo tan de repente? En su lugar estaría furiosa. Pienso que la rabia contra Denis por haberlas abandonado vendrá después, cuando se afloje. Y enseguida pienso que tal vez no haya tiempo ni lugar para la bronca, que la resignación habrá comenzado su lento trabajo en el mismo momento en que abrió la puerta de su casa y encontró la silla caída, el cuerpo caído, la mancha en la pared. A la noche, el gran salón está solo iluminado con la luz de las velas de la capilla ardiente. Sentada en una silla de plástico incómoda, miro el techo. El cielo raso está lleno de chinches. Van quedando cuando se cuelgan globos y adornos de papel. La luz de las velas choca contra las cabecitas doradas, causando el efecto de un pequeño cielo de estrellas brillantes, mientras afuera, en el patio, garúa y se notan los faroles desperdigados por el parque, que cuando hay buen tiempo se usa de pista de baile. Gloria me había dicho hace un rato. Teníamos fecha reservada en el salón para hacer el cumpleaños de la nena más grande. Cumple 15 en un par de meses. El vestido comprado, flamante en su estuche de nylon colgado en el ropero. El salón reservado. Ahora se nos van todos los ahorros, dijo. Las nenas están desconsoladas. Las dos son rubias y tienen los ojos claros del padre. Una tiene 13 y la otra casi 15. Deberían estar en este salón una noche como esta, abrazándose al chico que les gusta, bajo la bola de espejos que ponen cuando hay un baile. No las conozco, pero por esos brazos pálidos que tienen nos corre una parte de la misma sangre. Denis, ¿qué te pasó por la cabeza justo antes de ensartar esos pensamientos en la bala? En una mañana plomiza, amenazante de lluvia, el entierro es rápido, expeditivo. Siempre es así con los entierros de los pobres. En esta fosa de greda no podrían crecer los helechos. Del cementerio nos vamos a la casa que ahora es de Gloria y de las chicas. Visito la casa de mi tío cuando ya no es más su casa.
Entro con ellas a la casa ahora vacía para siempre de Denis. Las chicas van directo al dormitorio. Están desesperadas y exhaustas. Algún comedido lavó la pared, pero habrá que pintar para que la mancha desaparezca totalmente. Me siento a la mesa cubierta con un mantel gastado. Gloria hace café. Le pregunto si puedo fumar y me dice que sí, siempre y cuando le convide. Se ríe. Antes fumaba como escuerzo, ¿te acordás? Me dice como si hubiésemos compartido una vida. Dejé hace tiempo. De vez en cuando le robo una pitada a Denis. El café está caliente y bien cargado. Ahora que pienso, la primera cosa que le echo al estómago en 24 horas. Las fotos del hijo. Es invierno y es de noche, aunque apenas dieron las 6:15. La vieja entró hace un momento. Se quitó el abrigo, sacudiéndolo para limpiarlo de las finísimas agujas de hielo. El abrigo mismo pareció sacudirse como el lomo de un enorme perro negro mojado, y el viejo, sentado frente al fuego, hizo con la mano un gesto de fastidio, gruñendo como si él también fuese un perro, pero viejo, de pocas pulgas. Si el hijo no se hubiese marchado, la anciana no puede pensar en otra cosa desde hace años, desde el mismo día en que el muchacho se fue, desde ese mismo día, unas pocas horas después de la partida. O si su hijo hubiese vuelto, o si las hijas hubiesen nacido varones, o si hubiesen traído y criado como suyo al hijo de alguna de las hijas solteras de sus vecinos, o al hijo de cualquier otra muchacha, o si, pero los hijos, tarde o temprano, se marchan. Mientras él mira el fuego como si no hubiese nada más que ver a su alrededor, y fuma un cigarrillo armando otro, y tose y carraspea y escupe entre las cenizas del borde, ella se mete en la pieza y saca del ropero una caja de zapatos, y se sienta en la cama y la abre y toma una pila de Polaroids. En las fotos está su muchacho, sonriente, con el cabello un poco largo hacia la nuca, como le gusta usarlo, más rubio, del color de la paja por las largas jornadas al sol de Formosa. Hay un río detrás de él y más atrás una costra verde. En una de sus cartas le explicó que esa línea oscura es Paraguay, Alberdi precisamente. Un pueblo de contrabandistas, decía, y a ella el corazón le había dado un vuelco adentro del pecho. ¿Y si su hijo anduviese en algo raro? Pero no, su hijo se había ido a trabajar con Guifre, a trabajar los campos que Guifre tenía allá. Cuando su hijo vivía acá, también era empleado suyo. Al principio, Guifre pasaba a visitarlos y traer noticias de Formosa, cartas y dinero. Ya iban para 3 años sin que se diera una vuelta. Ella había escuchado por ahí que se había mudado allá con su familia. En otra foto, el chico aparecía abrazado a 2 muchachas muy jóvenes, casi niñas. Había una mesa sin mantel, con restos de comida en los platos y botellas de vino. Ellos 3 sostenían vasos llenos de vino, apuntando hacia la cámara como en un brindis. Era un día luminoso. El hijo estaba en cueros y las mujeres con vestidos livianos, cubriéndoles apenas los pechos. Son mis novias, bromeaba en la carta, porque acá está permitido tener más de una y nadie se ofende. A ella le había causado gracia y se lo había comentado el marido, que nunca leía las cartas, y él había dicho con rabia: tu hijo no pierde las mañas, se ve. Y ella, también con rabia,
Le contestó que qué culpa tenía el muchacho si todas se le ofrecían. Y con más rabia pensó que con qué derecho hablaba así de su niño, que si creía que por vieja se le había olvidado el asunto aquel con la madre de Gifre. Tanto calor en Formosa y tanto frío acá, pensó con un temblor. Tenía los pies húmedos de rocío y el viento aullaba entre los paraísos del patio como un animal en época de celo. Cuando se quitó los zapatos vio que había pisado mierda en los corrales mientras encerraba las vacas. El marido andaba mal de los pulmones y en invierno tenía que quedarse adentro junto al fuego. Si el hijo. Arriba del Massey Ferguson naranja, el hijo, con un sombrero de tela y ala ancha que le ensombrecía el rostro, descansaba el brazo desnudo sobre el volante y tenía un cigarrillo en la mano. No sonreía. La cámara lo había captado desprevenido. Al costado, fuera de foco, dos muchachos posaban abrazados. Cuando Gifre vaya para allá, contaba en una carta, les voy a mandar una máquina de estas que sacan la foto y la podés ver enseguida. Se maneja fácil. Gifre te va a explicar. Apuntás, disparás y la foto sale por abajo. La sacudís un ratito y ya podés verla. A ella le costaba creer que algo así se hubiese inventado. Así vos y el viejo se sacan fotos, decía, y me las mandan y puedo verlos. Esto también se lo había comentado al marido y él no le contestó nada, pero la máquina no llegó nunca. Vino Gifre y trajo un acordeón a piano, nuevo, verde niquelado. Desplegado al sol parecía una serpiente de esas grandes de agua que el hijo le contó había por allá, pero que no se preocupara, que no eran venenosas. Cuanto más chica es la víbora, más dañina, le explicó. Para que papá toque chamamé, decía la tarjetita. Pero el viejo, inconmovible, se lo dio a una de las hijas, que también lo recibió con indiferencia. Unos meses después, ahora que lo pensaba la última vez, pasó Gifre y le pidió el acordeón. Dijo que el muchacho lo necesitaba. También dijo que no traía carta porque había viajado de golpe y no había tenido tiempo de escribirles, pero que estaba bien y mandaba saludos. No quiso sentarse ni esperar al viejo para tomar un vermut con él como siempre. A ella le parecía que el marido lo quería más a Gifre que a su propio hijo. La enfurecía oírlo hablar con orgullo de Gifre como si fuese de su familia, como si Gifre. Le entregó el acordeón que ni el viejo ni la hija habían tocado ni sacado del estuche, aunque más no fuera por curiosidad. Le dio lástima que se lo llevara, pero también le daba lástima que estuviese guardado sin que nadie le sacara un poco de música. Otra foto le devolvió al chico con barba, una camisa floreada, las manos en los bolsillos del jean y un loro en el hombro. Estaba parado en una calle barrosa y el día estaba nublado como si recién acabase de llover o estuviera por empezar. Llovía mucho, contaba la carta, y peligraba la cosecha. No decía nada del acordeón. Poco después oyó decir que a Gifre lo había fundido la inundación y que para colmo la mujer se había escapado con otro y le había dejado los hijos. Escuchó al marido llamarla desde la cocina. Le dijo que tenía hambre y preguntó si quedaba vino. Ella puso la olla arriba del fuego, colgándola de un gancho que estaba para eso, y le agregó un poco de agua antes de taparla. Desde que estaban los dos solos, cocinaba bastante al mediodía y después cenaban las sobras. En verano no se podía porque la comida se echaba a perder. Después le sirvió el vino y le avisó que era el último jarro, que le hiciera acordar al otro día que comprara otra damajuana, y volvió a la pieza. En la última foto, su hijo abrazaba a una mujer de cabello largo, acurrucada contra su pecho. Aparentemente había viento, pues el pelo de ella le cubría casi todo el rostro.
De nuevo, el río de fondo, aunque muchísimo más ancho y oscuro, como desbordado. En la carta le decía que estaba en Paraguay y que pensaba casarse allá con la chica de la foto, que un día de estos los dos iban a ir a visitarla. De Guifre no decía nada, pero si era verdad que estaba fundido, ya no trabajaría para él. Era también la última carta fechada 2 años atrás. Ella y el viejo comieron en silencio junto al fuego, con los platos sobre la falda. Estaban terminando cuando escuchó golpes en la puerta. En su apuro por abrir, pateó el vaso con vino que el marido había dejado en el piso. Antes de tirar del picaporte, tomó aliento y pensó si no se vería demasiado vieja, si no tendría que arreglarse un poco, y enseguida pensó que de todos modos estaba oscuro, que ya tendría tiempo mañana, que tenía que abrir porque afuera hacía demasiado frío y ellos estarían cansados por el viaje. Entonces abrió la puerta y se topó con la noche espesa, helada y solitaria. Una rama desguazada por el viento rodaba en el patio. El desapego es nuestra manera de querernos. Su esposa se puso de pie y empezó a recoger la mesa. Él puso en fila sobre el mantel las miguitas del pan. Cuando ella echaba los primeros platos al lavadero, a sus espaldas, él dijo: se murió Denis. El entrechocar de la loza se detuvo. ¿Sería así si congeláramos el instante en que la rueda de platos de un malabarista forma su círculo perfecto en el aire? ¿Será así el silencio de la loza? Ella abrió la canilla de agua caliente y enseguida la de agua fría. La escuchó calzarse los guantes de goma. ¿Denis?, preguntó. Denis, mi hermano, dijo él, con un ligero fastidio, como si la mujer acabase de preguntarle una estupidez. Entonces sí, los movimientos cesaron detrás de él. Ella sintió un frío en el estómago, una línea helada que puso a un lado los tallarines con tuco y al otro los orejones de durazno del almuerzo. En vez de cerrar los grifos, se agarró de ellos. Involuntariamente los abrió al máximo y el agua salió borboteando y haciendo espuma sobre los restos de comida. Los cerró de inmediato. También sintió que se le aflojaban las piernas, como si los huesos que las mantenían armadas se hubiesen disuelto de golpe. Se sentó a la mesa justo cuando su esposo encendía tranquilamente un cigarrillo. Era lo que hacía siempre después de comer. Los guantes naranjas empapados formaron un charquito encima del mantel. Lo miró fijamente. Estaba pasmada por la noticia, pero también estaba furiosa. Él había llegado del trabajo hacía casi una hora. Le dio un beso distraído en la mejilla, mientras ella sacaba el manojo de fideos secos del paquete y los partía a la mitad y los metía al agua, encendió el televisor y se sentó en su sitio. Si mal no recordaba, comentaron algo de las noticias. Luego comieron. Él repitió media porción con abundante pan y queso rallado, pero rechazó el postre. Y en todo ese tiempo no fue capaz de decirle que Denis estaba muerto. ¿Qué mierda le pasaba a este hombre? Él pensó: ¿por qué me mira de ese modo? Como si yo tuviese la culpa de que el otro esté muerto. Ella tragó saliva y se sacó un guante para pasarse el dorso de la mano por los ojos. Las lágrimas le nublaban la vista. Encendió un cigarrillo, aunque hacía un par de años lo había dejado gracias a un largo tratamiento con parches. ¿Cómo?, preguntó.
En realidad hubiese querido decir cuándo te enteraste o cómo no me lo dijiste antes. No se sabe todavía. Hablé con el cuñado de ella, el marido de la hermana que vive en San José. Él me llamó al trabajo. Ella lo encontró muerto, con un tiro en la cabeza. Parece que se lo pegó él mismo, pero se lo llevaron para hacerle una autopsia. También pudieron haberlo matado, no sé, no lo entendí bien. Él tampoco sabe mucho del asunto, pero fue hoy a la mañana, entre que ella se fue a llevar a las nenas a la escuela y volvió. Ahora su esposa no solo lo miraba con reproche, sino con un destello de enojo. ¿Qué pretendía que le contase? No sabía más que lo que terminaba de decirle. ¿Volviste a fumar? Preguntó. Acuérdate de lo que te costó dejarlo. Tuvo ganas de golpearlo, o tal vez de clavarle un tenedor en el brazo, como aquella vez hacía más de 20 años, cuando recién se habían casado y él amagó ponerle una mano encima. Ella había sido más rápida y le había enterrado el tenedor en el brazo. ¿Por qué discutían? Ya no lo recordaba. Alguna pavada de recién casados. La sangre salía de los 4 agujeritos, espesa y oscura. Se había asustado y enseguida se arrepintió. Sin embargo, él nunca más intentó levantarle una mano. Era verdad que le había costado mucho dejar el tabaco y que se sentía orgullosa de haberlo logrado. Empezaron el tratamiento juntos, pero él desistió de inmediato. Tal vez fumar este cigarrillo significaba una recaída, tal vez era el primero de una interminable sucesión de atados. ¿Qué importancia tenía esto ahora? Intentó imaginarlo a Denis con su flamante herida en la cabeza, aterciopelada y roja como una flor, desnudo sobre la mesa de acero inoxidable de la morgue, viviseccionado por un forense, abierto como un pájaro en la mesa de trabajo de un taxidermista. Denis se había fugado con la esposa de Rubén, su mejor amigo, hacía 15 años. Aunque los dos eran personas adultas, eligieron esa manera adolescente de ejecutar sus planes. Él escribió una larga carta a los mellizos recién nacidos, hijos de su hermana menor, pidiéndoles perdón porque no los vería crecer, por abandonarlos como antes los había abandonado el padre. Una carta plagada de ambigüedades y frases sensibleras que ocultaban la verdadera razón de su partida, como si su autor se regodeara en el secreto o quisiera mantenerlo a salvo, o mantener a salvo a los pequeños de las acciones de los grandes. En todo caso, no era una carta para ellos, tal vez ni siquiera para la familia, más bien una carta para él, para Denis, escrita un tiempo antes, quizás dándose valor para dejar todo atrás, el campo, la casa de sus padres, los mellizos, su amigo del alma. Un secreto que de todos modos se develaría de inmediato. Si en una población de menos de 100 habitantes, 2 desaparecen el mismo día, no es difícil imaginar que se marcharon juntos. Cuando Rubén vino con la noticia de la cosa terrible que acababa de ocurrir en su hogar, seguramente buscando el apoyo y el consuelo de su amigo, los padres de Denis tuvieron que admitir que su hijo también se había largado y cargar con la vergüenza. Denis no solo le había robado la mujer a su amigo, también les había robado la madre a 3 niños. Pasó casi un año sin que supieran de los prófugos. Después, los familiares de ella empezaron con el tráfico de noticias. Estaban juntos, tenían una hija, vivían en algún lugar del conurbano bonaerense. Estaban pasando mal, pero confiaban en que las cosas mejorarían. Ella extrañaba mucho a sus otros hijos y un par de veces pensó en volver,
suplicar el perdón de su marido, pero no tenía caso que volviese. Rubén había jurado matarlos y parecía hablar en serio. Cada 5 o 6 meses, una pequeña noticia recogida en el pueblo por algún vecino era transmitida a la madre. La madre sufría como solo una madre puede sufrir, como sufriría la otra madre, la madre joven que se había fugado con su amante dejando atrás a sus 3 niñitos. Pero la madre sexagenaria no podía entenderla. Aunque el sufrimiento de las dos era similar, tal vez idéntico, ella pensaba que sufría más y culpaba a la mujer joven por su dolor. Esa puta le había arrancado a su hijo, su favorito, al que siempre quiso más que a los otros. Puta, mascullaba la madre, retorciendo un pañuelito blanco entre las manos. Puta, y se le encendían las mejillas con la piel irritada por tanto llanto vertido en esos días. Había dejado de comer o comía poco y nada. Nada para una mujer que siempre había sido tan glotona que gustaba atracarse de comida como una niña. La madre siempre fue como una niña, medio lenta de la cabeza, caprichosa, regalona. Nunca aprendió a hacer ninguna tarea hogareña. El marido se ocupó de todo, hasta que las 2 hijas mujeres fueron más grandecitas y lo relevaron en los trabajos de la casa. La madre peleaba con las chicas y con el otro varón como si fuese una criatura más. En cambio, con Denis, se entendían de lo más bien, parecían cómplices. Ella lo apañaba y mediaba entre su marido y él para que los castigos recayeran en los otros hijos. De no haber sido su hijo, a la madre le hubiese gustado escaparse con él, abandonar al marido y a los otros hijos y escaparse con él. Ella, a diferencia de la otra, no se hubiese arrepentido nunca ni por un segundo, no hubiese echado de menos a nadie si estaba con él. Hubiese afrontado con alegría y entereza cualquier dificultad junto a su muchacho. Con él se hubiese convertido, finalmente, en una mujer hecha y derecha. Hace tantos años que no lo vemos, dijo el esposo poniéndose de pie. ¿Pensaría dormir la siesta? No. Solo se paró para sacudirse unas migas del pantalón y enseguida volvió a sentarse. Sacó un cigarrillo delatado y se lo alargó a ella, que lo tomó sin pensarlo en un gesto antiguo, repentinamente recuperado. Acordate cuando se fue al norte. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin saber nada de él? 3 o 4 años sin saber si estaba vivo o estaba muerto. Y si no hubiese sido porque lo corrieron las inundaciones, vaya a saber cuánto tiempo más habría pasado. Él siempre fue así. Pero ahora no va a volver, dijo ella pausadamente. El esposo hizo un gesto, abrió los brazos con las palmas levemente vueltas hacia arriba y estiró la cabeza hacia adelante como una tortuga. Parecía decir, ¿quién puede saberlo? Ella volvió otra vez su pensamiento al muerto. Podía imaginarse el cuerpo en la morgue, en una morgue también imaginada, demasiado parecida a las morgues de las películas norteamericanas. ¿Cómo sería una morgue del conurbano bonaerense? Probablemente menos acogedora que las de las series forenses que tanto le gustaban. En cualquier caso, una morgue nunca podía resultar acogedora. ¿En qué estaba pensando? Su esposo tenía razón. Hacía tantos años que no veía a su cuñado que casi no recordaba su rostro. Se le mezclaba el del muchacho que había sido su padrino de boda, un Denis adolescente, pelilargo, con pantalones piel de durazno y botamangas anchas, con el del Denis un poco más maduro, recién llegado del norte, con el pelo todavía largo, barbudo, harapiento. Cuando le abrió la puerta no lo reconoció. Pensó que era un vagabundo, uno de esos tipos que se lanzan a los caminos y viven así,
durmiendo en cualquier sitio, comiendo y vistiéndose de la caridad ajena. No la sorprendió ni se asustó. Sobre todo en verano era frecuente que algún trotamundos apareciese en el pueblo. Por lo general eran hombres inofensivos, que se acercaban a las casas a pedir un vaso de agua fresca, un pedazo de pan. Algunos hacían pequeños trabajos de jardinería por poca plata. Se quedaban unos días deambulando, durmiendo en la plaza y después desaparecían. Entonces él se había reído. ¿No me reconoces, cuñada?, había dicho, adelantando el cuerpo con la intención de abrazarla. Instintivamente, ella había dado un paso para atrás, retrayéndose en la penumbra fresca de la sala. Se había sentido turbada, quizás avergonzada de haber rechazado el abrazo. Había sonreído, había dicho, pero qué sorpresa, pasá, pasá. Él olía muy mal. Vaya a saber cuántas semanas hacía que no se bañaba. Sin embargo, no parecía incómodo, no parecía molestarle la camisa empapada pegada al torso, ni los vaqueros grasientos, ni las alpargatas rotas por donde asomaban las uñas sucias del dedo gordo. Le pidió un vaso de agua y un cigarrillo. Ella también prendió uno y después le preguntó si quería una cerveza. Él dijo que sí, y ella se alegró, pues la necesitaba. Denis le contó su viaje, le contó sobre las inundaciones, las lampalaguas brillantes bajando de Brasil, gruesas como el muslo de un hombre y de más de 1 metro de largo. Las islas de camalotes con su cargamento de monos aulladores, los techos de los ranchos flotando en el agua y el barro, con algún perro encima, tieso, mirando lejos, serio, como un pequeño capitán de 4 patas. Si cubría el rostro de sangre, ya no una delicada flor en la sien, sino un sudario rojo, entonces sí podía ser Denis y podía ser cualquiera. Su esposo no parecía contento de ver al hermano. Por supuesto estaba sorprendido, él tampoco lo reconoció enseguida, pero después tampoco parecía contento. Había intentado justificarse con una broma. Bueno, uno llega del trabajo y encuentra a su mujer tomando cerveza con un desconocido. Cuesta reponerse del susto. Los tres habían sonreído. Denis hasta soltó una carcajada, tal vez por agradar a su hermano. El chiste no era realmente gracioso. Cuando se fueron a acostar, ella le había preguntado si estaba alegre de volver a verlo. Él se había encogido de hombros. Está bien que haya aparecido, dijo por fin. Los viejos se van a poner contentos. Tantos años sin saber nada. Pero vos, ¿estás contento? Él la había mirado. Qué manía que tenía su mujer de darle lecciones acerca del amor filial, fraternal, etc. Claro, dijo, sin saber si era verdad. Claro. Vos sabés, nosotros somos desapegados, pero en el fondo nos queremos. En aquella ocasión, Denis se quedó alrededor de una semana con ellos. Todos los días aplazaba su regreso al campo, a la casa de sus padres, aunque sabía lo preocupados que estaban, lo mucho que lo echaban de menos, sobre todo la madre. No tenía ninguna prisa. Su hermano empezó a impacientarse. Lo irritaba volver del trabajo y encontrarlo sentado en la sala leyendo revistas, fumando. Estaba harto de sus anécdotas sobre la inundación, sobre Formosa y Paraguay y la cosecha y sus incursiones en el contrabando. Su mujer, en cambio, estaba contenta por su regreso. Ella siempre se había llevado bien con su familia, mejor que él. Su familia la quería a ella más que a él, le parecía a veces. ¿Por qué lo haría?, preguntó ella de repente. Se había quitado el otro guante y lo tenía agarrado en el puño por la mitad.
Los dedos del guante parecían la cresta de un gallo. Y con un arma. ¿De dónde la sacó? Era cierto lo que decía. Si hubiese seguido en el campo, de seguro se habría ahorcado. Vaya a saber, dijo. Aunque nunca tomaba alcohol durante el día, se paró y buscó algo, necesitaba beber algo. Encontró una cerveza abierta en la heladera, la sacudió para ver si todavía tenía gas. Tenía. Sirvió un par de vasos bien desde arriba. Una espuma muy tenue, como huevos de rana, se formó en la superficie. Vaya a saber, repitió, tras tomar un trago. Hace 15 años que no lo vemos. Vaya a saber qué pasó por su cabeza. Una bala, dijo ella, y se rió del chiste fácil. Una risa hueca, negra. Se le notaban las ganas de llorar. Por fin, Dennis se fue. No tuvo otra opción. Una camioneta de la empresa donde trabajaba el hermano iba para la colonia. Lo dejaba en la puerta de su casa. La madre por poco se muere cuando lo vio. Parecía una novia la madre, de tan radiante. Las hermanas también estaban contentas, la mayor un poco menos. Después de todo, ella estuvo todos esos años ahí, consolando a la madre, soportando los humores del padre. Ella estuvo todos esos años ahí, sin poder moverse ni ver mundo, y a falta de ofertas se había resignado a noviar con un vecino. Estaba a punto de casarse, la caja de la ilusión repleta. Imposible volverse atrás, los muebles pagados, la prefabricada pagada, la boda prevista para el mes entrante. Y justo ahora al hermano se le ocurría volver, justo ahora la dejaba libre, cuando ya estaba casada. No era justo. Y la vuelta del hijo encima opacaba su evento, o le agregaba un brillo que no era el suyo. Una fiesta anticipada que dejaría a los convidados ya un poco hartos de la alegría para cuando su fiesta tuviera lugar. No era justo. El padre estaba más dichoso de lo que demostraba. Él era así. Hacia la noche, la noticia de la vuelta de Dennis se había desperdigado por las pocas casas de la colonia. Y llegó Rubén, el amigo de la infancia, el mejor amigo, acompañado de su esposa. Dennis y Gloria se conocían desde que Gloria y Rubén eran novios. Él la había visto vestida de blanco el día del casamiento, preñada 2 veces. Le había visto un pecho por vez siempre que le daba de comer a sus nenes. Ahora tenía un tercero, recién nacido. ¿Te acordás cuando le mandó de regalo el acordeón a piano a tu hermana? Al tiempo le pidió que se lo mandara de vuelta. Ella se puso furiosa, pero se lo devolvió. Al fin y al cabo nunca había aprendido a tocarlo. Era un acordeón hermoso. Era una pena que nadie le sacase música. Realmente era una pena el acordeón guardado en su caja como una serpiente enroscada. ¿Por qué lo haría? ¿Qué había pasado con él en estos años? ¿Qué había pasado en todos estos años? Si uno lo pensaba bien, era espantoso lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo parecía que le estaba sucediendo a otro. El viudo. Ahora la madre y el hijo están muertos y el padre viudo. No sabe que ya no tiene hijo. Sabe que es viudo, o lo supo, mejor dicho, un rato después de que sus hijas vivas se lo dijeran. Mamá está muerta. Después, al otro día o a la hora siguiente, se le olvidó. Alguna tarde pregunta por ella. Se sienta en el fondo de la casa donde antes tenían una huerta y ahora solo hay yuyos y algunas gallinas que esconden los huevos en el pasto. Se sienta en un banco pequeño de madera que siempre usa,
que lleva de un lado para el otro a donde se le antoje sentarse. Mira hacia el fondo de su casa y al fondo de la casa que está del otro lado y conecta con el suyo. Mira hacia allí, que es como mirar nada. A lo sumo las sábanas que cuelgan del tendedero de la vecina y se mecen con el viento si hay viento. Si no están quietas, duras por el sol que les dio todo el día y el almidón casero que la vecina les aplica cuando las lava. Apizona el tabaco de su pipa con un pulgar, la cabeza ladeada, porque ve de un solo ojo. Tuvo un accidente hace más de 20 años y quedó medio tuerto al principio, ahora de viejo del todo. Pregunta, ¿dónde está mamá? Si alguna de las hijas o de los nietos acierta a pasar por su lado cuando hace la pregunta, le responde con fastidio. Pero otra vez con eso, si ya te dijimos, ya sabes, no te hagas el tonto. No quieren tener que decirlo de nuevo. ¿Y si esta vez no se lo tomara con tanta calma? Si se le diera por no resignarse, bastantes problemas tienen ya. La que vive con él, la menor, está hasta acá de problemas. Ahora con la madre muerta uno menos, pero casi no se nota. El hijo mellizo, el varón, enfermo. Siempre fue un chico de mal carácter y ahora se pone peor. 2 por 3 le arroja la comida de la dieta por la cara. No se cuida, no sigue el tratamiento, no se hace los análisis. La fístula del brazo empieza a tomar color feo. Roba puñaditos de sal de la alacena y se esconde en el baño a comerlos como si fuesen golosina. Ella se acuerda patente de lo que pasó con la Normi, la hermana de sus amigas, que era muy amiga de su hermana mayor. Los últimos meses de la Normi fueron espantosos. Estaba flaca como una piola y verdosa. Lamía los vasos vacíos tratando de sacarles una gota olvidada. No quiere verlo a su hijo así. Pero ¿qué puede hacer? No es una criatura, tiene 20 años. Y todavía falta lo peor. El médico le ha hablado de las largas listas de espera para el trasplante. Le ha dicho que mientras se esperan el órgano tendrán que enchufarlo a una máquina, 2 o 3 veces por semana. Una máquina que tiene una manguera que entra por el brazo, ahí donde le pusieron la fístula y lava la sangre. No termina de entender cómo funciona eso. El doctor le dijo que se llama diálisis. Diálisis, fístula. 2 palabras difíciles. También le ha dicho el especialista que el cuerpo puede rechazar el órgano, que es algo que ocurre con bastante frecuencia y hay que empezar todo de cero. Y que aún si el trasplante es exitoso, su hijo nunca tendrá una vida normal. También le dijeron, no el médico, es algo que oyó por ahí, así que no sabe si creerlo, que a los trasplantados les salen pelos negros por todo el cuerpo. A veces el padre se pone insistente, no se conforma con las evasivas, repite. ¿Pero dónde está mamá? Decís que ya me dijiste, que ya sé, pero yo no me acuerdo. Habla más fuerte, ¿no ves que no oigo bien? ¿Dónde está? Entonces le mienten, que sigue en el geriátrico donde pasó poco más de un mes antes de morirse. Está del Alejandro en el asilo, ¿no te acordás que la llevamos? Condenada mujer, venir a dejarme a esta altura, dice rabioso. Otras veces acaricia el lomo de su perro que lo sigue a todos lados, dice, no te me vas a morir vos también, negrito. Como que sabe o se acuerda de a ratos. La hija mayor no es que tenga problemas, pero se desentiende. Ella enterró un marido y ahora tiene otro que se llama igual que el difunto. Esas casualidades. Está ocupada llevando adelante su nueva vida conyugal. Se da una vuelta todos los días, pero más para vigilar a la hermana que para ver al padre. Después de todo, dice, ellos están viviendo bajo el mismo techo. Lo menos que pueden hacer es ocuparse.
¿Comió? ¿Lo bañaste? ¿Tomó los remedios? ¿Preguntó por ella? Hoy sí, preguntó. ¿Y qué le dijiste? Nada, que está en el asilo. Ni se te ocurra decirle lo otro, no sea que le agarre un ataque y haya que salir de rompe y raje al hospital. ¿Para qué lo vamos a preocupar si total enseguida se olvida? A la mayor le gusta esconder los muertos bajo la alfombra. Ya lo escondió al hermano, el que se voló la tapa de los sesos hace unos años. Lo escondió tan bien que la madre se murió sin enterarse. ¿No lo ves triste al negrito vos? Por ahí la extraña mamá. No creo, si ese perro nunca la quiso. Cuando la vecina recoge la ropa del tendedero, le libera el panorama. Si mueve su banquito hasta un extremo del patio, puede ver la puesta de sol, el día cayendo sobre los terrenos baldíos. En esa parte del pueblo, casi en las afueras para el lado de Villaguay, todavía quedan muchos sitios sin lotear. Eso que se ha construido mucho desde que ellos vendieron el campo y compraron acá. Por suerte empieza el verano. Le gusta el verano. Estar sentado afuera todo el día, mirando con el único ojo que todavía le sirve. Con un solo ojo le alcanza, no hay tanto para ver. Algunos niños que salen a cazar bichitos a la noche, algún auto moderno de gente de afuera que viene por las termas y pasa por la calle de tierra porque se perdió o por conocer. Alguna forma escurridiza que no distingue y que mueve los yuyos del fondo a su paso, y el negrito ladra enfurecido. Una víbora, un cuis, vaya a saber. Menos mal que empieza el verano. El invierno es triste, acá como en el campo. El viaje. Nunca había salido de la provincia ni ido más lejos que 60 kilómetros a la redonda hasta los pueblos vecinos, a los bailes de soltera, al hospital de Colón a parir a los mellizos, también de soltera. Nunca había puesto un pie en la Ruta 14, famosa por sus accidentes automovilísticos, la Ruta de la Muerte, como la llaman. Nunca, hasta esa noche. En el asiento de adelante van el chofer del remis y su medio hermano. Atrás, con ella, la cuñada y el concuñado de su hermano entero, el que van a enterrar en pocas horas. La ruta es una boca de lobo, el pavimento negro, brillante por la garúa. De a ratos los pasa algún coche moderno y veloz que enseguida desaparece en la negrura, o un camión brasilero, una mole silenciosa llena de lucecitas de colores que al cabo también se pierde en la noche. El remis es un modelo viejo que a duras penas alcanza los 70 kilómetros por hora. Por eso mismo el tipo les hizo precio. Nadie que no esté desesperado tomaría un auto así para un viaje tan largo. No tiene calefacción y el viento se cuela por las junturas de las puertas. Los asientos están rotos. Ella va prácticamente sentada sobre los resortes y hace rato que no siente las nalgas, ni los pies, ni el resto del cuerpo. Solo su cabeza parece estar viva y despierta. Adelante, ve la nuca de su hermano y el parabrisas mojado, iluminado por la luz lechosa de los faros. La radio está encendida, pero a cierta altura se perdió la onda y de vez en cuando solo se escuchan algunos chasquidos. A su lado, la pareja de cuñados duerme, la mujer con la cabeza sobre el hombro del marido que le rodea el cuerpo con un brazo. Ella no puede pegar un ojo, lloró mucho hasta que se metieron en el auto. Siente el tremendo cansancio del llanto, un cansancio demoledor que sin embargo le impide conciliar el sueño. Tiene la vista seca,
Piensa en los ojos de los pescados que llevan más de un día muertos, secos y hundidos. Así deben verse sus ojos ahora. Así los siente, opacos. Aunque sabe que es una locura, no puede apartar de su cabeza la idea de que todo esto no es más que una tremenda confusión, de que no puede estar pasándoles esto. Llegarán a Florencio Varela y todo se aclarará. El muerto no será su hermano, sino otro con el mismo nombre o un enorme parecido físico, un error espantoso. Van a reírse todos. Va a reírse el hermano tal como lo recuerda y va a decir que no hay mal que por bien no venga, que gracias al equívoco logró reunir a parte de la familia. Lástima que los viejos y la hermana mayor no vinieron también. Sí, es una fantasía ridícula. Claro, esas cosas solo pasan en las películas, está bien. Podría aceptar que el hermano esté muerto, pero no que haya sido así como dijeron, así no, ahí sí tiene que haber un error, no puede ser. Al hermano se lo mataron, es así, prefiere que sea así, y lo mataron no porque haya andado por mal camino, porque haya tenido enemigos, lo mataron porque sí, porque es así en Buenos Aires, porque esas cosas las ve todos los días en la televisión. A esta hora, sus padres ya estarán durmiendo, completamente ajenos a la tragedia. ¿Cómo va a ser para mirarlos a la cara cuando vuelva? Para que no se le note que ellos ya no tienen hijo y ella ya no tiene hermano. La idea fue de la mayor. Ella dijo que no había que decirles nada, que son viejos y no soportarían la noticia. Lo dijo serena y decidida, inconmovible, como la madrugada en que se le murió el marido y fue a golpearle la ventana de su casa para avisarle. Con la misma férrea decisión con que un día le dijo que le deje a la melliza, que ella se la iba a criar, que siga con su vida, que la nena se quedaba con ella. No se animó a contrariarla entonces y tampoco ahora, aunque no sepa si están haciendo lo correcto. El medio hermano no dijo nada, como si no se sintiera con derecho a decidir sobre su padre ni sobre esa familia a medias que siempre tuvo. Está apenado, se nota. Ellos dos siempre han sido compinches porque él es bastante más grande y ella la hermanita menor. Juntos, siempre, ha sido todo risa. Y ahora, en la desgracia, se sienten desamparados, incapaces de sostener al otro, de verse los ojos arrasados por el llanto. Es que este hermano siempre fue bastante inmaduro y por eso se entienden, porque ella también. Nada que ver con la mayor que siempre tuvo las riendas de su vida, mayor claridad, conducta. Ellos dos no, y el otro hermano tampoco. Ellos siempre fueron para donde los llevó el viento, unos tiros al aire. Por eso no cree lo que dijeron. Volarse la cabeza, no se lo cree. De golpe, la radio agarra una emisora y una canción sale repentina por el aparato, sobresaltándolos a todos. El chofer pide disculpas y baja el volumen hasta que casi no se escucha nada. Pero ella conoce la canción, es una de sus favoritas, una vieja, de la época en que no se perdía un solo baile y la canta sin abrir la boca para adentro. A lo lejos distingue unas luces. ¿Qué son aquellas luces? Pregunta en voz baja, inclinándose hacia adelante hasta casi rozar la oreja del remisero. Empieza la autopista, gracias a Dios. Manejar en la ruta con esta llovizna y a esta hora no me gusta nada, es muy peligroso. La autopista es otra cosa, ya va a ver. ¿Llegamos? No, pero falta menos. El tipo tiene razón. La autopista es otra cosa. Ahora el auto se desliza suavemente sobre el pavimento liso como seda. Se recuesta en el asiento y mira las luces que van pasando y las cuenta como si fuesen ovejas luminosas.
voladoras. El secreto. Cuando enterró a la madre sintió un gran alivio. Se había ido de este mundo sin saber, sin sospechar que su hijo estaba muerto. Había sido agotador guardar el secreto todos estos años. El padre seguía vivo, es cierto, pero así como estaba con la mente ida, no podía recordar si tenía hijos ni cuántos. Aunque su hermana insistiera con que a ellas sí las reconocía, no era verdad. Las veía a diario y por ello sus rostros le resultaban familiares, pero no sabía que eran sus hijas, ni sus nombres, nada. La madre, pequeña como era, 1,40 m, quedaba un poco perdida en el ataúd y hubo que poner más vuelos de tul para rellenar. Sin anteojos, bien maquillada, con el rostro sereno, parecía una muñeca embalada en su caja de fábrica. Sí, la cara de su madre con los ojos pegados daba la impresión de serenidad. Las manos regordetas, cruzadas sobre el pecho y las uñas cortitas, pintadas, graciosas, mal pintadas. A la madre le encantaba pintarse, pero era desprolija y ya no tenía buen pulso. Pero era de andar siempre pintada a su manera, así como podía, como una nena que imita a su mamá. La madre era como una criatura. La trataron toda la vida así, los padres, los hermanos, el marido, después las hijas. Por eso nunca aprendió a darse vuelta sola. No era religiosa su madre y ella tampoco. No es que fuese atea. Dios era algo en lo que creer o reventar, una palabra de la que no sabía si esperar algo. Cuando se le murió el marido, los primeros días quiso buscar consuelo en Dios, pero no encontró nada. Acompañó a las vecinas en la novena que organizaron para pedir por el alma de su esposo, porque era lo que tenía que hacer. Pero la verdad es que no veía la hora de que se terminaran esas 9 noches meta rezo, cuando ella tenía tanto de qué ocuparse de ahí en adelante. Trámites, papeles, cosas concretas. Halló más amparo en las cuestiones prácticas que en Dios, y cuando quiso acordar había pasado un año, medio año, y ella tenía una vida nueva. El caso es que no le preocupaba que en otra vida la madre estuviese encontrándose con el hijo y que desde ese mundo paralelo pudiese volver a reprocharle nada. Y si así fuera, si existe la vida después de la muerte, su madre debía estar en el cielo, un sitio con las puertas cerradas a cal y canto para los suicidas. No había modo de que la madre y el hijo se encontrasen. La ignorancia asegurada eternamente. Hace unos días hizo la prueba con el padre. Se animó a hacer ese movimiento solo porque el médico ya le dijo que la cabeza de su padre es como un gran ojo de agua. Refleja, pero no retiene nada. Terminó de afeitarlo y le abrochó la camisa limpia. Mientras guardaba los enseres de aseo, preguntó como al pasar y en voz bien alta para asegurarse ser escuchada. ¿Y Denis? ¿Hace mucho que no viene? El viejo torció la cabeza buscando con el único ojo malo, casi inservible, el bulto de donde provenía la voz. Denis, tu hijo, dijo ella, ¿no te acordás? La cara recién afeitada, limpia como la de un niño, tuvo la expresión ausente durante unos segundos, el tiempo que el viejo necesitó para encontrar el resto de orgullo de hombre, sacudirlo como se sacude una alfombra vieja, apolillada, dura de mugre y responder, «Denis, sí, claro, pasó la otra vuelta, anda bien», dijo, y empezó a rascarse el dorso de la mano izquierda como hace cuando está nervioso. Hay que tenerle las uñas bien cortas porque si no se lastima. Deja de rascarte.
No era religiosa, aunque tenía su foto después de tomar la primera comunión con un vestidito blanco y un tocado de tul explotando sobre el flequillo renegrido. No está bien en la foto, no es fotogénica porque tiene estrabismo. En las fotos de infancia lo más lindo de ver son los ojos de los niños y los de ella están cruzados. El defecto y no la criatura es el protagonista. La foto la sacó Luis Raota. En ese tiempo sobrevivía haciendo sociales, yendo de iglesia en iglesia de la zona, retratando bautismos, comuniones, bodas, difuntos. Todavía se usaba fotografiar a los muertos. Después se hizo famoso por sus fotos de estudio. También tiene fotos de su casamiento. Por más que no sea religiosa, llegó virgen al matrimonio. Puede decir que está bien llevado el atuendo blanco y sencillo. De adolescente, haciendo cálculos, se dio cuenta de que su madre estaba embarazada de su hermano cuando se casó. La había escandalizado el descubrimiento, pero nunca le dijo nada. No se entendían, la madre y ella. La madre no tenía ojos más que para el hermano. Tampoco le gustan esas fotos. El marido, que era muy gringo, aparece en todas colorado, transpirado, desaliñado. Se nota que tiene unos tragos de más. No perdió la virginidad esa noche, la de bodas, en el motel cerca de Colón, a donde llegaron con el Citroën cargado hasta las manijas con los petates de camping, arrastrando las latas que los sobrinos engancharon al parachoques trasero. Un sitio que el ingenuo del esposo tomó por un hotel de verdad, campestre, a la orilla de la ruta, pero que no era más que un hotelucho a donde va a revolcarse la gente que no está casada entre sí. Él se durmió enseguida. Ella se quedó mirando el techo espejado. Por las rendijas de la persiana, que no cerraba bien, entraba el pestañeo violáceo del cartel de neón. Fue recién a la noche siguiente, adentro de la carpa clavada en el camping del viejo molino, a orillas del arroyo Urquiza. Más de 100 años antes, ahí mismo, se había librado una batalla histórica y la misma tierra que había absorbido la sangre de los federales se tragó para siempre la mácula de su soltería. En el fondo, su hermana y su medio hermano nunca estuvieron del todo convencidos de guardar el secreto. Reunidos los tres en la casa de ella, con la noticia fresca quemando entre las manos, aguardaron a que dijera qué había que hacer. Dijo lo que pensaba, que era mejor no decirles a sus padres que el hermano acababa de pegarse un tiro. Los otros dos se revolvieron incómodos en los asientos. Dijeron, balbucearon algo así como que no sabían si era lo correcto, que a la larga estas cosas saltan y es peor, que no estaba bien, que no sé qué. Pero ninguno de los dos se atrevía a poner la cara. Esperaban que fuese ella la portadora de la tragedia. Que hicieran lo que quisieran, les dijo. Para ella lo mejor era que no supieran. ¿Que cuánto hace que Denis no pinta por acá? 2 años casi, desde que papá estuvo internado. ¿Decirles para qué? Para que se enfermen. Después es ella la que lidia con los viejos, y ya saben cómo es la madre, no va a soportar la noticia. Dieron algunas vueltas todavía, que por ahí no había que decirles cómo sucedió exactamente, hablar de un accidente, algo más fácil de digerir. Ella hizo un gesto, como diciendo que corría por cuenta de ellos. Los vio apichonarse. Al fin alguno dijo que bueno, que por ahí era lo mejor, que tenía razón. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo. Y enseguida se avergonzó por no sentirse tan dolorida como sus hermanos. Y es que Denis iba y venía, desaparecía por años, después reaparecía como si tal cosa. Ella estaba siempre ahí, palanqueando la tristeza de la madre, sus suspiros por el hijo ausente, las rabietas del padre, todo más acentuado a medida que envejecían. ¿Y Denis qué? Siempre hizo lo que quiso. Cuando ella quedó viuda, ni apareció.
Todavía tenía la cola sucia, tenía miedo de volver y que su amigo, el marido de la mujer que se había robado, le volara la cabeza. Al fin y al cabo, ¿no hubiese sido mejor así? Pensaba ella ahora. No le salía estar triste. Tenía que pensar para adelante. No le entraba en la cabeza la última cagada que se había mandado Denis. El medio hermano y la hermana viajaron a Buenos Aires al funeral. Le dijeron de ir. Si se apretaban, entraban todos en el remis. Dijo que no. Iba a levantar la perdiz si se ausentaba más de un día. Los padres se iban a maliciar algo. Eran viejos, pero no idiotas. Que vayan ellos, que manden sus condolencias a la viuda. De viuda a viuda, pensó, con un poco de rencor. Fue muy difícil sostener el secreto todo este tiempo, construir el muro de silencio y estar allí como un vigía de tiempo completo, atenta al asedio de buenas intenciones de los de afuera. A la madre le encantaba ir a los velorios, cosa de gente de campo. La muerte de alguien es la excusa para encontrarse con viejos conocidos, ponerse al día. Era una escucha atenta de las necrológicas por la radio. Insistía en ser llevada, los velorios, los sitios más peligrosos. Ella detesta los velorios, sin embargo, tuvo que asistir a cuantos su madre quiso, estar al lado de sus padres, atenta, lista para intervenir, para interponerse de ser necesario, entre algún pariente o vecino lejano que aprovechase que los veo para darles mi más sentido pésame, qué terrible, qué terrible. Por suerte nunca ocurrió, pero se fue muchas madrugadas de salas velatorias con la espalda contracturada de estar en guardia. Una mujer bomba, presta a poner el cuerpo entre el comentario y sus padres. Tiene nítida en la memoria la noche en que despertó y sintió el cuerpo helado del marido en la cama. Prendió el velador y se quedó un rato viendo el moretón azul que le abarcaba todo el pecho. Muerto. Un infarto masivo, dijo el médico, marcando la mancha lívida, como si le hubiese caído una roca encima. Una roca. Una montaña se sacó de los hombros cuando enterró a la madre a principios de la primavera. El cementerio del pueblo es un lugar muy acogedor, si se puede decir algo así. Ahí donde termina, sigue el campo donde las vacas pastan. El sol parece dar a toda hora. Con la excusa de pasar por el nicho del marido, se despegó del grupo de deudos y caminó por las vereditas de gramilla de las tumbas más viejas. Se sentía liviana. El viento revoltoso y cálido de septiembre le tocó el pelo, la cara, las piernas sin medias. Le sentaba bien el luto, la adelgazaba. El del medio. Estaba despidiendo al chofer del camión jaula que había venido a llevarse una carga de pollos, cuando la vio, a su mujer, hablando con Tonio, su hermano menor. Verónica tenía a la criatura encajada en la cadera. La musculosa y el shortcito le dejaban medio cuerpo al aire. Habría llegado mientras él estaba en los galpones cazando pollos. ¿Ya se le habría pasado la bronca? Ayer los dos habían peleado y ella había agarrado el nene y la camioneta y se había mandado mudar a lo de su madre. Cuando pasó a su lado, le gritó que no pensaba ir a buscarla de nuevo y otras cuantas cosas que el ruido del motor le habrá impedido escuchar. Por suerte, porque se arrepintió enseguida. Él, a Vero, la quiere, pero ella lo saca de las casillas 2 por 3. Su padre le advirtió que eran muy jóvenes para casarse, pero la opinión de su viejo estaba contaminada por su propia experiencia. No confiaba en el matrimonio, o mejor dicho, desconfiaba de la lealtad de las mujeres.
No era para menos. La suya lo había dejado con 3 hijos chicos y se había pirado con su mejor amigo. No había razón para que su padre creyera en la lealtad de nadie. Sin embargo, él, pese a su corta edad, creía que las cosas podían ser distintas. Con Vero estaban enamorados, y la noticia del nene en camino fue la excusa perfecta para estar juntos como Dios manda, sin que ella tuviera que escaparse para verlo. Si no la hubieses preñado, no entrabas nunca a mi familia, le había dicho el padre de Vero. Pero ahora que me la echaste a perder, te casas. No voy a criar un nieto guacho. Le da mucha rabia ver a su mujer y a su hermano menor juntos, todo el día chucuchuco a las risas. Tonio no es como él y el Willy, que se rompen el espinazo en los gallineros de sol a sol, enterrados en mierda de pollo, con olor a plumas, contagiándose piojillo, los brazos y las manos llenos de arañazos que se infectan y entonces a Vero le da impresión que la toque o agarre al nene. Tonio es distinto. Cuando el padre se enoja con él, dice que es igual a la madre. Y por ahí, eso es lo que le preocupa, que Tonio sea como su madre, o que Vero tenga las mismas mañas que ella. Para el caso es lo mismo. Cuando la madre se fue con ese tipo, Denis, Tonio era un bebé más chico que su nene, y el Willy y él tenían 5 y 4 años. Guardaba algunas imágenes de esos primeros días. El padre enfurecido, poniendo la casa patas arriba, arriando con todas las pertenencias de la mujer y prendiéndole fuego en el patio. Asustado y al mismo tiempo fascinado porque nunca había visto una fogata tan grande. Se había quedado en cuclillas mirando las lenguas de fuego que se movían con el viento. Sin querer, se había hecho pis encima y cuando se dio cuenta se puso a llorar, todo en silencio y sin cambiar de posición. Por suerte era de noche y el padre tenía la cabeza en otra cosa como para darse cuenta de algo. No paraba de decir que los iba a buscar y les iba a dar un escopetazo a cada uno. ¿Había llegado a agarrar la escopeta o eso se lo había inventado él? Sea como sea, el caso es que no salió a buscarlos ni mató a nadie, aunque le dijo a todo el mundo que lo haría si volvían a cruzarse en su camino. Tal vez lo decía para que ellos se enterasen y no se les ocurriese volver. Tal vez tenía miedo de terminar perdonándolos si regresaban y se lo pedían. Con los años, había comprendido que su viejo era incapaz de matar a nadie. Todavía no sabía si eso era una virtud o un defecto. Mientras, Tonio lloraba como un marrano. No había parado de llorar durante días, más que en los cortos intervalos en que lo vencía el cansancio y dormía algunas horas. El Willy andaba para todos lados con el hermanito a upa. El nene berreaba y el Willy se lo llevaba lejos para que el padre no se pusiera peor de lo que estaba. Él tampoco aguantaba oír a la criatura, pero le daba miedo quedarse solo, así que no tenía más remedio que irse atrás del Willy. Caminaban por el campo, se iban hasta el arroyo o se metían en una arboleda enorme. A Tonio le llamaba la atención el movimiento de las hojas y un poco se calmaba. Por suerte, a los 2 o 3 días llegó la abuela para poner orden y encargarse de todos. De a poco las cosas se fueron reacomodando. La abuela, que había venido con un bolso chico y un par de mudas, mandó traer el resto de sus cosas y se quedó a vivir en la casa. Con el paso de los días, Tonio empezó a llorar cada vez menos, hasta que agarró la mamadera. La abuela se mojaba el dedo en leche y se lo metía en la boca como a un gatito. El camión echa a andar y el chofer saca un brazo por la ventanilla diciéndole adiós. Él también levanta la mano devolviendo el saludo.
Manejá con cuidado, grita, y el otro le responde con un bocinazo. Vero dejó al nene en el suelo. Está fumando y sigue charlando animadamente con el cuñado. Amaga ir hacia la casa, pero enseguida se arrepiente y enfila hacia los gallineros. No tiene ganas de hablar con ella todavía. Se prende un pucho y camina rápido, como si fuese a hacer alguna diligencia. No va a hacer nada. Solo quiere parecer ocupado y poner distancia. Este año se juró trabajar el doble para que el año que viene Tonio pueda irse a estudiar veterinaria a Esperanza en Santa Fe. Lo quiere lejos de su mujer. No lo quiere otro año dando vueltas por la granja, dándole charla a Verónica. Los dos, ociosos, haciendo Dios sabrá qué, mientras el Willy y él andan en los galpones. Se queda el padre en la casa, pero el padre se mete en la pieza a tocar el acordeón o se va al boliche todo el día y después hay que irlo a buscar porque llega la noche y él no vuelve. Apenas ellos pudieron arreglarse solos, fue como que el padre dijo basta, hasta acá llegué. Con el Willy levantaron la granja y le hicieron funcionar. Los dos son muy trabajadores. No sabe de dónde les viene. No del padre, que siempre fue bastante vago. De haber sido por él nomás se habría dedicado al acordeón. Técnicamente, el invierno no ha terminado, pero la temperatura pasa a los 25 grados, hay mucha humedad y viento norte. Algo así como el veranillo de San Juan, aunque eso es en junio, le parece. Como sea, el olor de los gallineros se densifica y los enjambres de moscas se posan en los troncos de los árboles y en las paredes, formando manchas oscuras y zumbonas. Vero detesta las moscas y la peste de los pollos. Ella es una chica de pueblo y no se acostumbra a ser la mujer de un granjero. Por ahí tendría que haberse casado con alguien como Tonio, que el día de mañana, y si Dios los ayuda, va a ser un profesional con chapa de bronce en la puerta. Cuando empezó la escuela, el Willy, que ya estaba en segundo, les venía diciendo a todos que la madre era muerta, y él siguió con el cuento. Por no desmentir al hermano o porque le daba vergüenza, vaya a saber. Una mentira blanca de niño que a veces terminaba creyéndose. Fantaseaba con que su padre, sin que nadie lo sepa, había encontrado a la madre y le había disparado con la escopeta tal como le oyó jurar. El amante, sin embargo, había logrado escapar. El padre lo había dejado irse para que fuera él, el hijo del medio, quien cuando creciera lo atrapara y lo matara. En los juegos de pistoleros que jugaban en la escuela, cada chico que caía bajo su ¡pam! Estás muerto, secretamente, era Denis. Cuando fue más grandecito y su padre le enseñó a disparar la escopeta, cada liebre que perseguía a campo traviesa hasta darle alcance, cercarla, apuntar y jalar del gatillo, cada liebre que daba su último salto impulsada por la velocidad mortal de los perdigones, era Denis. Cada tiro que le dejaba el hombro moreteado por el impacto de la culata contra su carne blanda, infantil, era a Denis, a quien se llevaba de este mundo directo al infierno. Apenas entrado en la adolescencia, dejó la escuela igual que el Willy y los dos se pusieron a trabajar como adultos. Por esa época murió la abuela y con lo que le tocó de herencia al padre, construyeron el primer galpón y arrancaron en el negocio de los pollos. El trabajo duro había aplacado su deseo de venganza. No tenía tiempo de pensar en ese hombre ni en su madre. No es que los hubiese perdonado, solo que cada vez pensaba menos en el asunto. Se fue convenciendo de que nunca más vería a su madre, que era, en cierto modo, como si estuviese muerta. En la familia nunca se habla del tema. Debe ser de lo último que puede querer hablar el padre, y por supuesto él lo comprende y respeta. Pero tampoco los hermanos hablan de eso. El Willy es callado como una piedra.
De lo único que habla es de pollos y de números. Nunca tuvo novia. Sospecha que ni siquiera estuvo alguna vez con una mujer. Y con Tonio no se puede hablar en serio de nada. Según cómo se mire, tuvo más suerte que ellos. Era tan chiquito cuando ella se fue que su memoria no guardó nada de la madre. Hace unos años un conocido del pueblo llamó por radio y él recibió el mensaje. Decía que su madre iba para allá en un remis, que quería verlos y que los esperaba en la tranquera. Nunca le dijo a nadie, pero fue. En la entrada a la granja hay un grupo de árboles frondosos. Se trepó a uno y esperó oculto entre las ramas y las hojas de la copa tupida. Al rato vio el reno blanco salirse de la ruta y estacionar en la tranquera. Bajó una mujer delgada, vestida con jeans y remera, el cabello rojizo, teñido, ni corto ni largo, joven todavía, con buena figura. De habérselo cruzado en la calle, él, que ya empezaba a prestar atención al sexo opuesto, se habría dado vuelta para relojearle el trasero. Ella se apoyó en el capó del auto y encendió un cigarrillo. A este primero le siguieron unos cuantos en la hora larga que estuvo esperando sin moverse a pesar del calor que rajaba la tierra. No se acordaba de que su madre fumara, aunque tal vez había agarrado el vicio después de dejarlos. El conductor se quedó sentado frente al volante y puso la radio. La música, una canción de moda, llamó su atención y entonces vio que en el asiento trasero había dos criaturas. Una sacó la cabeza rubia por la ventanilla y llamó: «¡Ma!». Tendría 6 o 7 años. «¡Ma!», gritó. «Me hago pis». La mujer se dio vuelta pero se quedó en el lugar. «Bájate y hacé atrás del auto. En mi cartera hay papel». «No», dijo la nena, «me van a ver». «Decile a tu hermana que te tape. Dale, que acá no hay baño». Bajó una por cada puerta. Las dos rubias y con poca diferencia de edad. Se escondieron atrás del parachoques y se agacharon para mear. Después anduvieron correteando por ahí. La madre, sin mirarlas, les pidió que no se alejaran y que se quedaran quietas. Pasó un montón de tiempo. Empezaba a calambrarse de estar inmóvil arriba del árbol, cuando el remisero se asomó y le dijo a la mujer que tenían que ir volviendo, que tenía una reserva para las 5. Ella le pidió que esperasen un poco más. El hombre dijo que no podía, que la reserva estaba hecha desde la mañana y que no le podía fallar a su cliente. «Si no aparecieron todavía, no van a venir», le dijo. Las nenas se quejaron de que tenían sed y estaban aburridas. Tenían tonada porteña. La mujer se alejó del auto y se subió a la tranquera. Se puso una mano en la frente y miró lejos, seguramente con la esperanza de verlos venir o algo. Pero la casa estaba demasiado retirada como para ver nada desde allí. «Está bien», dijo volviendo al coche. «Vamos». El chofer dio marcha atrás, giró y agarró la ruta de nuevo. Él bajó del árbol, pasó entre los hilos del alambrado y corrió hasta la banquina. El auto era un punto blanco que fue tragado enseguida por el asfalto brillante. Cuando se acerca a la casa le llega el olor a comida, churrascos a la plancha. Sonríe. Vero no sabe cocinar otra cosa. Se detiene en la pileta de lavarropa y mete los brazos bajo el chorro de agua fría. Se enjabona y friega con fuerza y luego se enjuaga y seca con una toalla que saca de la soga. Vero sale de la cocina y agarra al nene que trataba de sacarle un hueso a uno de los perros. «Tonio», reprocha, «fíjate lo que hace tu sobrino. Casi le roba el hueso al perro, mirá si lo muerde». «Este perro es más bueno que Lassie», dice Tonio riéndose, «si se crió con nosotros».
Sos un tiro al aire, no se te puede encargar nada, dice ella más divertida que enojada. Sin embargo, cuando lo ve entrar en el patio se pone seria. Hola, dice él, ¿volviste? El nene se ríe y le tira los bracitos. Ella lo agarra por debajo de las axilas y se lo tiende. El crío pega varias pataditas en el aire, como si así fuera a llegar más rápido a los brazos del padre. Alza a su hijo y lo aprieta contra el pecho. Es tan blando y frágil. ¿Qué harían si Vero los abandonara? Ella regresa a la cocina. Él se queda en la galería haciéndole unas monerías a la criatura. Tonio deja la revista que estaba hojeando y le dice que le dé al nene si quiere, queriendo ser cómplice de la reconciliación de la pareja. Pero él se lo niega y entra en la casa. Vero está poniendo la mesa. Qué suerte que volviste, le dice él. Ella no responde, pero sonríe, le da un beso y los abraza a los dos, al esposo y al hijo en el mismo abrazo. Él cierra los ojos y siente la respiración cálida de su mujer contra el cuello y las babas del nene que le empapan el hombro de la camisa. Piensa que él, a diferencia de su padre, sí sería capaz de matarla si los deja.